Bueno, pues eso, buenas tardes. Y estamos para hablar del libro de Adriana, Andar por Andar. Sabéis que Adriana es de Logroño, es periodista, creo que es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, pero lo que nos incumbe es que es andarina, camina mucho, pasea mucho, piensa, que es algo que no hay que dar por descontado cuando alguien sale a caminar, no, lo digo en serio, y estamos todos siempre pendientes de estímulos que vienen por ahí, y vas caminando y te entra un aviso que ha metido un gol el Albacete, y después, ¿no? Estas cosas, ¿no? Y luego escribe, ¿no? Desde hace unos años Adriana publica un boletín que se llama Campo Visual, que si no lo conocéis, de verdad recomiendo que lo busquéis y que os suscribáis. En él va, bueno, contando algunos de sus paseos, todos son paseos que son una delicia. Hace exploraciones como la del río Oja y vas a buscar las fuentes del río Oja, pues como los exploradores que van al Nilo, ¿no? Y eso que llamas el misterio del agua recién nacida, que me gustó mucho. Y además me hizo pensar que no sé qué manía hay, yo creo que entre los caminantes o los andarines hay cierta tendencia a remontar los ríos a ver dónde empiezan, ¿no? Que es como una curiosidad que no sé muy bien a qué responde. Habla de los caminos del deseo, por ejemplo, ¿no? Que son estos senderos que los caminantes hacen saltándose lo que ha decidido el urbanista, ¿no? Si en un parque hace un recorrido un poco en L, pues nosotros vamos por mitad de la hierba y acabamos trazando lo que es el sendero eficaz, ¿no? Que de esto me gustaría después preguntarte, Adriana, ¿no? ¿Cómo se forma un sendero? Es que es una especie de eficacia, una especie de consenso colectivo, ¿no? De la gente pues tiende a ir por el camino más sencillo, más interesante. Haces otros paseos muy llamativos como los de buscar buenos sitios para llorar o algo así, que eso me dejó dando vueltas a la cabeza. ¿A dónde iría yo a llorar? Eso nunca lo había pensado. Bueno, son paseos para aprender a mirar o para ejercitar una mirada muy consciente o para pensar y ensimismarse, ¿no? De esos paseos surge este libro, que es un ensayo breve, un destilado de esas reflexiones, ¿no? Y es también un libro que yo creo que es también un paseo en sí mismo, porque como buen paseo tiene 1000 posibles ramificaciones. A mí me ha ocurrido, Adriana, que lo estaba leyendo, y tú, claro, mencionas autoras, escritoras, artistas, mencionas libros, ensayos, novelas que tienen que ver con el caminar, y yo pues alguno lo había leído, pero otros muchos no. Entonces empiezas a hacer una lista y claro, si paras tu libro y te vas a leer ese libro y luego ese seguramente te lleva a otro, se ramifica, y creo que esos son los libros buenos, ¿no? Los que te lanzan una corriente de literatura, de pensamiento que no se acaba nunca, porque uno te va llevando a otro y abres un montón de posibilidades, que yo creo que será lo más cerca posible que podamos estar del infinito, ¿no? De empezar a leer un libro, saltar a otro. Me gustaría empezar preguntándote, Adriana, no sé si tiene sentido hacerte esta pregunta, ¿cuál, por los orígenes, ¿no? De esta afición por el paseo, si tú tienes conciencia de algún momento en que te echas a caminar de una manera un poco consciente, ¿no? Como acto, no sé, premeditado o que implica algo más que desplazarse. ¿Dónde empieza tu afición a caminar? Yo creo que caminar o pasear he caminado siempre. A lo mejor sí que hay un momento en el que empiezo a pensar sobre por qué camino. O sea, caminar desde muy pequeña. Bueno, en mi familia se camina mucho. He paseado mucho con mi abuelo, he paseado mucho con mi madre, con mis padres, bueno, he paseado un montón. He paseado con amigos, sigo paseando mucho con amigos, tengo amigos con los que quedo a pasear y a caminar. Pero a lo mejor pensar en por qué camino o por qué paseo o qué me encuentro en el camino, a lo mejor esto sí que es de hace 4 o 5 años. O sea, prácticamente cuando empezó la newsletter. Lo que decías de lo de caminar y llorar, el origen un poco fue un día que estaba con una amiga y bueno, nos había pasado algo y ella lloraba, quería llorar, pero de repente estábamos en mitad de la ciudad. Era una cosa así un poquillo dura y ella quería desahogarse y de repente, pues claro, nos pasaba gente por la derecha, por la izquierda, la ciudad era súper hostil y intentamos buscar como una callejuela secundaria y hablando de esto, porque ya hablábamos mucho de la hostilidad de la ciudad, de las ciudades que no están pacificadas, que no son humanas, que no son accesibles, y teníamos ya la broma en plan, imagínate una ciudad tan humana y tan accesible en la que pudiésemos llorar a gusto, ¿no? O sea, igual la ciudad perfecta, la ciudad deseada, nuestra ciudad deseada, sería la que nos permitiera ese margen de desahogo en paz, ¿no? Que
Y entonces empezamos a pensar en sitios donde habíamos llorado súper bien. Ella tenía como una plaza cerca del trabajo donde se desahogaba. Luego decíamos, bueno, pues en calles secundarias o en calles como más pegaditas a la pared para dejar a la gente pasar y que tú puedas ir como más lenta en mitad de la congoja. Y la broma de, cogimos ahí un mapa, vamos a mapear el Madrid del llorar bien, ¿no? Y lo hicimos un poco. Y entonces la idea, la primera vez que escribí en campo visual era voy a hacer un mapa del llorar bien, un recorrido en la ciudad de Madrid por donde vas a llorar a gusto. Y bueno, pues es un poco lo que acabas de decir, cuando empiezas a pensar en caminar y en el camino, en la cantidad de facetas que puede abarcar una caminata, pues se te ocurren o se te antojan ideas que van desde, pues eso, desde la movilidad, desde la seguridad, desde el feminismo o el asunto de género, cada vez que te enfrentas al espacio público, al espacio físico. Entonces, bueno, pues empecé de una manera, o sea, pensando y leyendo, leí bastante. Yo creo que ya lo he hablado con Ander, cuando te interesa un poco estos temas, hay un momento siempre primigenio que empiezas a leer la abundancia de literatura, que hay mucha, acerca de estos asuntos, porque desde filósofos, yo que sé, ilustrados, desde Rousseau hasta el siglo XVIII, en gran profesión del siglo XIX, se escribe mucho acerca del camino, del paseo. Pues exacto, me pasó que me fui bifurcando yo también, me fui cogiendo diferentes caminos y ahí empecé como a pensar y una cosa me llevó a otra y bueno, es infinito, como el mismo camino. A pesar de eso, porque yo creo que el peligro de eso es que leemos tanto, buscamos tanto, que si luego te pones a escribir, mínimo te salen 500 páginas, claro. Y hay otro fenómeno que me parece curioso, que tengo la impresión, la intuición, que no tengo mucho fundamento científico para decir esto. Primero me parece que los que caminan suelen escribir bien y luego que suelen escribir ligero. O sea, este librito es un destilado, ¿no? No sé si caminando te vas desprendiendo de ideas superfluas, de redundancias, de cosas que de repente ves que no tienen tanto valor. No sé qué procesos se dan en tu cabeza cuando caminas, si tiene algo que ver con esto o no, o es una tontería. Pues yo creo que de alguna manera, muchas personas lo sienten así, yo lo siento así. Cuando caminas de alguna manera, tu mente se libera de carga mental superflua, o sea, te relajas, te disientes, o sea, no sé, de alguna manera tienes a profundizar, porque alcanzas como un estado ahí, al menos yo lo consigo, de concentración que te permite lo que tú dices, a lo mejor limpiar el grano de... O sea, yo sí que me quedo con ideas centrales y con pocas ideas. Y luego también lo que pasaba con este libro, a lo mejor tengo una bibliografía más amplia y todo eso, hubiera abordado también algunos otros temas, pero me sometía por temas de maqueta a un número de caracteres muy concretos. Entonces tuve que ir muy al grano. Medité mucho a mí misma. Y eso me moló, porque lo que tú dices, a mí me gusta ir ligera. O sea, me gusta que me digas que me parece ligero. Sí que está muy editado, muy, muy ligero. Pero sí, justamente a mí uno de los estados de ánimo que me provoca el caminar o el pasear es que me concentro mucho. Te quería preguntar, igual luego ahora en un momento, porque distingues entre el caminar ensimismado y el caminar concentrado, me ha parecido muy interesante eso, pero tengo una pequeña curiosidad antes. El boletín, que cuando empiezas a escribir sobre tus andanzas, es 2021, ¿tiene algo que ver con la pandemia? Que fue como el boom de repente todo el mundo quería salir, empezábamos a hacer cosas supuestamente básicas pero que ya no hacíamos. ¿Tiene algo que ver o no? Bueno, lo que me pasó en pandemia, nos pasó a todos y todas. Hay personas que lo vivieron bien, Yo conozco a personas que estuvieron súper a gusto en sus cuatro paredes y no echaron de menos nada de lo que sucedía ahí fuera. Yo, sinceramente, como estaba muy acostumbrada a andar, muy acostumbrada a estar como muy en el presente, yo no lo pasé bien. Entonces, claro, en el momento que abrieron las puertas, yo salí y a lo mejor sí que eso fue uno de los motivos que me llevaron como a empezar con el boletín. Pero caminaba siempre. Sí que noté en ese momento que me faltaba un poco el oxígeno y esos estados de ánimo de los que hablaba que me provoca caminar. Pero sí, puede ser algo tuyo. Sí, todos nos propusimos, sí. Voy a caminar, voy a escribir, me voy a centrar, ¿no? Todos tuvimos ahí un momento de engaño colectivo, ¿no? Pero bueno, tú, esto que mencionábamos ahora, Adriana, me ha llamado mucho la atención esa distinción que haces. Dedicas un capítulo
creo que le llamas caminar conectado y el caminar ensimismado. ¿Nos puedes hablar un poco de estas dos maneras distintas de caminar? Sí, bueno, son modelos teóricos ideales, ¿eh? No quiero decir que solo existan estas dos maneras de enfrentarte al camino, pero sí que me parece que cuando observaba cómo de alguna manera la gente que yo conozco paseaba o caminaba o se enfrentaba al camino, sí que veía, bueno, la gente que conozco y también esta serie de obras literarias o de ensayos de no ficción que he leído, veía claramente que había como dos maneras de enfrentarse un poco al camino. Una que es la que llevan a cabo más bien pues, científicos sociales, yo que sé, exploradores, antropólogos, etnógrafos, que son personas que caminan en busca de, para desentrañar un poco la verdad o para llegar a algunas certezas, no sé si sea la verdad. Caminan atentos, con un caminar como muy pleno, con los cinco sentidos, intentando buscar el porqué o alguna explicación a algunas cosas. Entonces caminan siempre de manera muy consciente, no sé, sin perderse detalle, ¿no? Sin embargo, hay otras personas que lo que buscan más cuando se enfrentan al camino o al paseo es al revés, completamente enajenarse, replegarse, ensimismarse, buscan de alguna manera evadirse de la hora, pues eso, del presente tan demandante. Entonces vi claramente que había esos dos tipos prototípicos, ya te digo, porque muchas veces yo creo que hay personas que en función de en qué momento vital están, igual en un momento caminas de manera más conectada, más presente. Yo creo que mi manera más habitual de caminar es la conectada, o sea, yo sí que soy un poco exploradora urbana, a mí me gusta. Bueno, urbana ¿En cuando... en qué te fijas cuando caminas? Pues soy una persona bastante despistada, no tengo gran despistada en general. Entonces, una de las maneras para las que yo sepa bastante bien dónde estoy y dónde están las cosas es caminando. O sea, y así es como me aferro al presente y me aferro a lo que me rodea. Si no caminara, no sería capaz de saber qué barrio continúa el siguiente y dónde terminan las lindes. O sea, yo necesito como para entender un poco caminar y también me parece que es un ejercicio también de empatía, ¿no? O sea, si no caminas los barrios o si no sientes las preocupaciones más cercanas de las vecinas yo que sé, un municipio concreto, me parece que es muy complejo entender, empatizar, no sé. Creo que una manera de construir ciudadanía es, desde luego, a pie, o sea, caminando los barrios y caminando las ciudades a pie. No, hablaremos de las ciudades si te parece, pero aquí en este apartado mencionas, yo que sé, la institución libre de enseñanza, ¿no? Que fomentaba salir a mirar no era, creo que no era muy urbano, salían ahí a la sierra, ¿no? Y a ver todo, la geología, las plantas, yo que sé, la transhumancia, no sé, me lo estoy inventando, pero sí que es una actitud de exploración muy concreta, ¿no? Y que igual estos son de hace 100 y pico años, pero ahora que andamos todos muy digitalizados, quizás sí es ir un poco a contracorriente, una pequeña revolución, igual es mucho decir eso, pero no sé si... Sí, hay bastantes escuelas de pensamiento y escuelas pedagógicas que recogían un poco esto, lo mismo que la institución libre de enseñanza, que decían que no es lo mismo salir a pasear para encontrarte bien, ¿no? Y para llegar y alcanzar algunos estados de ánimo, que hacerlo de manera como consciente y plena y llevar exacto un registro de, hoy he visto tal especie, hoy el caudal del río llevaba tanta agua, ¿no? De alguna manera, si tú registras y haces como esa mini labor de investigación, pues es inevitable que formes un poco un todo con el entorno. O sea, es una manera en la que haces un poco tuyo ese ecosistema que te rodea. Entonces, sí, era un ejercicio pedagógico que lo han seguido algunos, pero lo que tú dices ahora suena como muy revolucionario. Es curioso, y eso que pasó hace 100 y pico años, como dices. Pero sí que se recoge este tipo de actos y de acciones a la hora de enfrentarte a lo natural y al entorno natural. Un caminar eso como muy presente, porque si no ellos consideraban que era un paseo pues no estimable, o sea, un paseo desperdiciado, creo que decían exactamente un paseo desperdiciado, si no registrabas y tomabas registro de lo que te rodeaba. También hablas de poetas, escritores que salen a pasear y luego de ahí se nutren sus obras, ¿no? De Dickens, pues se va a pasear por barrios de Londres y está haciendo casi una investigación, ¿no? No sale a pasear, pero está absorbiendo todo lo que va a ser la materia de sus... O sea, tampoco tiene por qué ser científico esa investigación, ¿no? Puede ser más literaria,
no sé si Dickens anotaba todo, no tengo ni idea, si anotaba todo con detalle, pero quiero decir que es salir a recibir el mundo, absorber el mundo. Lo cuenta en unos diarios que tiene el Paseos Nocturnos, se llama. Él cuenta que tuvo una época de su vida pues así un poco dura, delicada, personal y con mucho insomnio, y entonces lo que hacía era, cuando eran las 11 o las 12 de la noche en su casa, ya todo el mundo estaba acostado y él cogía y salía a la calle, ¿no? Y estaba toda la noche paseando. Y decía, pues no sé si lo que decían, no sé si él tomaba exactamente notas, pero desde luego tomaba notas mentales, que de esos merodeos nocturnos y de ese vagar por la ciudad de noche, sí que sacó mucho de los perfiles sociológicos, bueno, y perfiles literales que sacan algunas de sus obras. O sea que se nutrió directamente su obra de esos paseos. Y desde luego a lo mejor él hubiese escrito probablemente con la misma grandeza y la misma soltura, pero no habría tenido un arraigo o no se habrían asentado, aferrado tanto a la realidad esos perfiles si no hubiese paseado la ciudad. Y a pesar de que digas que lo tuyo es más el caminar conectado, supongo que inevitablemente también te pasará ese caminar en sí mismo, aunque igual tu cabeza empieza a flotar y no sé si tienes experiencia de que caminar te ayude de alguna manera a tu creatividad, a tu concentración, a caer en la cuenta de cosas, a que te ocurran ideas. ¿Te pasa eso o no? A mí sí que me pasa, sí, o sea, sí que me ayuda, me concentra, lo que os decía antes. Ese tipo de caminar, desde luego, es un poco más un caminar ensimismado. Pero sí que me pasa, sobre todo, que me calma. Yo creo que esto le sucede a prácticamente todo el mundo. Yo tengo, que en mi casa se ríen conmigo por eso, o sea, cuando estoy como, o sea, tengo un nudo ahí en el estómago, lo que hago es coger la puerta y mira, yo me voy, ya volveré, o sea, no sé a dónde voy, volveré a la hora y pico, o sea, yo me voy a caminar. Y este tipo de paseos, pues generalmente no buscan nada más allá de calmarme o tranquilizarme o sosegarme, sí. Lo digo porque, bueno, a mí me pasa a veces, ¿no? Que igual llevas muchas horas en el ordenador, yo me dedico a escribir, por ejemplo, ¿no? Y estás atascado o tienes un arranque de texto que no te sale, un párrafo, y basta, yo voy mucho en bici, por ejemplo, ¿no? Que es bastante distinto, pero comparte algunas características. Y joder, igual también te pasa pelando zanahorias, y cocinando, que basta con desconectar el cerebro y de repente, te viene lo que has estado 2 horas peleando para que te venga, ¿no? Ahí hay algo fisiológico, no sé qué se desencadena en el cerebro cuando tu atención deja de estar, bueno, está un poco más libre, ¿no? Pero bueno, no sé. También haces distinciones en el libro, Adriana, bueno, distinciones o hablas de los senderos y de las calles, ¿no? Del mundo más rural y más urbano. Y hay temas muy interesantes, ¿no? El que te apuntaba antes, por ejemplo, los senderos, ¿no? Que es una cosa que creo que te fascina, ¿no? ¿Qué es un sendero? ¿Por qué hay un camino aquí? No sé qué tienes que decir sobre los senderos. Sí que leí y lo he anotado, lo leí en varios sitios, que personas que se encargan de la movilidad dicen que basta con 15 pisadas de 15 personas diferentes para que ya se forme como una especie de mini reguero, mini camino que otros van a seguir, o sea que no hace falta mucho más. Y esto se sabe porque hay en algunos países, por ejemplo como Japón, cuando hablaban de los caminos del sendero, los caminos del deseo, que son estos caminos que en principio parece que no son los verdaderos, sí, los oficiales, ¿no? Pero desde luego son los más intuitivos, muchas veces son los más cortos y los más claros, ¿no? Los que todo el mundo ve que por aquí debería de pasar. Y hay en muchos países que luego los incorporan, ¿no? Cuando ven que ese camino del deseo lo ha seguido tantísima gente, cuando se vuelve a hacer un replanteamiento del diseño urbano, se salva ese camino del deseo y se incorpora. Pues esto, por ejemplo, lo hacían en Japón, y ahí justo es cuando leí que ellos consideraban eso, que simplemente 15 pisadas de 15 personas diferentes ya empezarían a crear como esa mini sombra que otros van a seguir. O sea, que en realidad no hace falta tanta gente. Me moló como metáfora de que para cambiar algunas cosas bastante relevantes no hace falta un esfuerzo tan grande, ¿no? Sino que algunas personas se pongan de acuerdo en ello. Y me gustaba mogollón la idea de que se llamen del deseo, o sea, que puede el deseo colectivo cambiar un diseño trazado muchas veces sin tener en cuenta a las vecinas, ¿no? Me gustaba mucho. No sé bien, creo que lo conté por ahí, algún pensador francés, el que le puso esa nomenclatura de paseos del deseo. Es que a veces a mí me parecen igual un poco cursi, pero casi hasta conmovedor. Vas por el monte y dices, esto no
no lo ha decidido nadie. O sea, no ha habido una reunión para decidir que por aquí hay un camino. Ha surgido como un consenso entre todos, pero nadie ha hablado con nadie. Y es un poco casi hasta animal, ¿no? Dices, vamos por el camino más lógico, más intuitivo. No sé qué historia contaban de, no sé, bueno, la estoy inventando como todo lo que estoy diciendo aquí, pero los romanos, yo qué sé, que decían, no, los ingenieros, para hacer el camino y por donde vaya el burro, ¿no? Porque el burro va a saber cuál va a ser el camino lógico, ¿no? Y esto es pues como un consenso que entre, pues eso, de una manera muy colectiva, bueno, muy anónima, siempre, ¿no? siempre se ha hecho como testeos a veces, ¿no? Como de grupos, ¿no? Pues bueno, esto sería un poco así. En el momento que ves, exacto, que hay muchas personas, tantas personas que utilizan algo no pueden estar equivocadas, ¿no? Entonces... Mira, en esta zona geográfica, yo vengo de Guipúzcoa, allí el terreno es como es, las colinas muy empinadas, y a veces vas buscando el camino y no está muy claro. Y en muchas laderas hay los caminos que hacen las ovejas, varias en paralelo, ¿no? Hacen como varias curvas de nivel y las acabas aprovechando, o sea que las ovejas mismas te abren el camino, ¿no? Si no, tendrías que ir pues bajando ahí para despeñarte, ¿no? Y igual, punto de las ovejas. Sí, bueno, no sé. Y luego hay otra parte también política en esto, que es, tú hablas de recuperar caminos públicos que han sido cortados por gente que tiene un terreno, tiene una casa, y eso nos pasa muchas veces. Yo, vamos, tengo 2 o 3 sitios aquí grabados, cuando salgo con la bici de monte, digo, joder, aquí no puedo seguir, y yo sé que tendría derecho, pero hay un perro muy grande. Entonces, y tú hablas de esto también, ¿no? Pues esto es una cosa que me frustra bastante, pues por lo que tú dices, porque a mí me gusta, no solamente suelo caminar en la ciudad y camino en entorno natural, sino que me gusta moverme pues, de un municipio a otro municipio andando. O sea, eso me parece como un superpoder increíble, ¿no? O sea, yo con mis piernas he decidido que quiero llegar aquí y quiero llegar, y sabemos, porque existe la servidumbre de paso y porque las leyes lo recogen así, que tendríamos que tener derecho a poder continuar el sendero que nos llevará de un municipio al siguiente. Pero muchas veces las iniciativas privadas llegan con sus fronteras hasta la misma linde y no te dejan pasar. Es una cosa que me frustra y lo que hay que tener en cuenta con los caminos no solo que existe el derecho a reclamarlos siempre, incluso aunque hayan pasado a la iniciativa privada, si es un camino de paso, existe el derecho a reclamarlos siempre para el municipio y para la comarca. Y bueno, es que al final, si es que es verdad que estamos transitando, que no lo sé, a un modelo socioeconómico, que no lo sé si es verdad, pues más decreciente, ¿no? Más sostenible, más, yo qué sé, menos emisiones, no lo sé si es así, si nuestros políticos se lo están planteando de esta manera, pero va a llegar un momento en el que necesitemos diferentes tipos de transporte, pero también diferentes caminos por los que desplazarnos, de diferentes maneras de desplazarnos que no siempre sea el coche, ¿no? Y yo creo que, ya sé que esto, bueno, no, todo el mundo no lo va a entender así, pero yo creo que sí que es importante hacer accesible todos los caminos que se puedan, yo creo que sí. Mira, me acabo de acordar, ahí, no sé si conocéis la revista Salvaje, es una revista muy interesante. Allí publicaron un reportaje hace unos años, creo que era en Córdoba, había una asociación de tipos que salían con cizallas y a cortar cadenas y a abrir... A desalambrar se llama. Desalambrar. A desalambrar se llama. La asociación a desalambrar. Sí. Fíjate, me ha venido así... Bueno, es que realmente las leyes están, o sea, simplemente eso hay que reclamarlos. Es complicado porque hay muchos municipios pequeñitos que lo están intentando y es como... legalmente pues es largo, parece ser que son procesos como muy largos, pero realmente le acaban dando la razón al municipio. Tienen como que registrar el camino y bueno, tiene que haber como una especie de alguna manera de inspección a ver si es realmente que pertenece al municipio, pero bueno, que se acaba dando la razón. Y... ¿Es en Córdoba esto? Allí se juntan una vez al mes o así, hay una quedada, vamos a juntarnos todos, vamos a ir a este camino. Y van todos colectivamente a hacer más fuerza que cuando vamos solo por el monte. Tiene que dar gusto. Sí. Ojalá vayan 15 justo. Que igual 13 un poco más grandes o pesados, vale, ¿no? Igual depende del tamaño de esos 15 también, ¿no? Joder, qué satisfacción de repente recuperarse ese camino y volver a utilizarlo, ¿sabes? Sí, es que hay muchos casos, me están viendo un montón de casos en los que al final renuncias porque no quieres lío, no quieres una bronca, no quieres un perro que te persiga. Yo algunas veces lo que hago es pues, bueno, eso, que no haya perro, si no hay perro, pero a veces aunque haya la típica valla un poco electrificada, o sea, si me da igual, paso, o sea, que vengan las vacas, que a veces vienen, ¿no? Pero paso, o sea, es que ¿cómo es esto? Me da mucha rabia. Te puedes hacer tonto
Sí. Oye, y en las ciudades, esto que hablamos de los senderos también se puede aplicar, o sea, que hay una tendencia quizá a considerar el espacio público común, pues a sacarle rendimiento económico, ¿no? Y en vez de dejarlo libre, pues ahí, yo qué sé, pues, las terrazas, en los usos privatizando ese espacio común, no sé cómo ves este asunto. Pues yo, la verdad, últimamente siento que estamos perdiendo el espacio público, me da bastante pena. Hombre, no es igual en todas las ciudades, claro, veo Bilbao y vengo de vez en cuando y aún así para mí es una ciudad bastante más pacificada, ¿no? que muchas otras, pero realmente yo creo que la tendencia es a privatizar bastante el espacio público. Por lo que tú dices, yo creo que muchos ayuntamientos han decidido que se saca bastante dinero cediendo espacio a las iniciativas privadas. Otras veces a veces es simplemente dejadez institucional, otras veces es política clara, porque claro, es para ciertos líderes políticos mucho más interesante atomizar a la población, que vivan separados en barrios separados y que no hagan, o sea, que no interaccionen en lo público, que no interaccionen en los barrios, que no interaccionen en las calles, porque de alguna manera pues, se consolidarían como fuerza colectiva y eso no interesa siempre. Entonces, claro, hay veces que hay una idea política de ciudad ahí muy clara, pero algunas veces también es desidia y cansancio. O sea, yo creo que tenemos que demandar más espacio público para las vecinas y que no sé, yo creo que estamos perdiendo en algunas ciudades esta lucha, la verdad. La gente, a lo mejor, bueno, es que hay excesivos frentes abiertos ahora mismo, ¿no? La gente está como cansada y a lo mejor es una lucha que no todo el mundo entiende o no interpreta que le interpela mucho, pero yo creo que si no existe la posibilidad de caminar o de que tu barrio sea caminable, o de que tu ciudad sea caminable, de alguna manera no vas a encontrarte nunca con tus vecinas, no vas a empatizar nunca con los problemas de tus vecinas, no vas a de alguna manera interactuar y crear conciencia ciudadana. Y va a ser muchísimo más sencillo que sea complicado, bueno, pues como los vecinos de Córdoba, que juntos o juntas consigáis alguna demanda social, porque si estáis atomizados y a nadie le importa lo que le pueda ocurrir o no le pueda ocurrir a tu vecino, pues realmente ahí es que no hay ciudadanía y no hay posibilidad de cambio. Entonces yo creo que pues que hay que tener mucho cuidado con esto y que hay que demandar mucho más espacio público. Yo siempre lo digo, desde que camino me he vuelto una radical del espacio público. O sea, es que para mí no hay nada suficiente, yo lo quiero todo. O sea, no quiero ni una terraza más ni un de nada, lo siento. O sea, quiero el espacio público para las vecinas, la verdad. Sí, los coches también es un tema, Bueno. ¿no? Bueno, el espacio que ocupan y todos entendemos que los coches son necesarios para ciertas cosas y que hay que gestionar esto y tal, pero claro, a veces hay, bueno, venimos seguramente de un pico, ¿no? Seguramente hay cierta tendencia a ir reduciendo con bastantes resistencias, pero sí que hay cierta tendencia, por lo menos, creo que en eso igual no vamos a peor, ¿o sí? Yo creo que igual vamos poco a poco mejor. No sé qué decirte, pasa lo mismo que decía antes, creo que va por ciudades también, ¿eh? O sea, yo creo que existen ya muchas ciudades en esa senda, muchas ciudades que han entendido que el diseño urbano no tiene que ser cochecentrista, pero hay otras ciudades que se resisten muchísimo. Es que también lo mismo, que hay una ideología detrás y hay una política detrás muy clara. Y hay ciudades que siguen esa ideología y no sé por qué, para ellos el coche es el símbolo definitivo de este tipo de cosmovisión. De la libertad. Sí, de este tipo de cosmovisión, el coche y esa autonomía, o yo qué sé. El coche es como el último bastión, no se lo quites, o sea... Bueno, en muchos sitios, en mucha gente es un símbolo de estatus también, ¿no? El coche que sí, tiene, esa idea, siempre en todos los claims de muchas campañas de publi de coches es libertad, ¿no? Sí. O sea, asociar un coche a la libertad, pero bueno, por favor, o sea, no sé, bueno. ¿Y tú, Adriana, eres de Logroño, vives en Madrid? Como caminante, ¿qué diferencias ves entre las dos ciudades? A ver, bueno, Logroño es la ciudad, como es pequeñísima y es muy peatonal, o sea, es una ciudad caminable perfecta. De hecho, bueno, incluso puedes acabártela demasiado rápido, ¿eh? Se te acaba. Puedes ir y volver bastante. Luego, Logroño, bueno, a mí me gustan mucho las ciudades con río. Logroño tiene el río Ebro. Y cuando yo era pequeña, la ciudad vivía, esto ha pasado muchas veces, ¿no? Los diseños urbanos vivían totalmente de espaldas al río. De hecho, el río se consideraba una frontera natural como chunga, no muy deseable, ¿no? Los diseños de aquella época.
pero sin embargo se hizo como un esfuerzo muy chulo de integrar, se llama el Parque Ilebro, en la ciudad, y ahora pues eso, todo el mundo adora el río, se sabe los setos y los recodos del río, se sabe las crecidas, avista pájaros, está todo el mundo encantado. O sea, ese es el ejemplo perfecto de que cuando tú integras la naturaleza, ¿no? Reverdeces la ciudad, integras los sitios naturales en la cosmovisión que tienen los ciudadanos de su ciudad, y pues todo el mundo está encantadísimo y todo el mundo adora pasear por ahí y bueno. Y aparte, perdón, pero tú tienes una relación sentimental, tú hablas de tu abuelo que te llevaba, ahora me estoy dando cuenta, cuando te he preguntado tu primer recuerdo en el libro, realmente estás hablando ya de un abuelo que te lleva de la mano y que es un aprendizaje al mundo, ¿no? Sí, de repente, pues eso, haciéndome las preguntas un poco parece lo que me hacías al inicio, de esto dónde vendrá, yo qué sé, empecé a preguntarme, y yo la verdad es que siempre me recuerdo paseando y me recuerdo, bueno, pues eso, nuestras madres trabajaban y tal, y nosotros éramos niños que nos dejaban con los abuelos, y sobre todo con uno de mis abuelos, que era pues, un hombre de campo de La Rioja, y él súper andarín, o sea, mi abuelo sí que se ha ido, se ha recorrido La Rioja entera andando, yo creo. Y nos cogía a los nietos y nos iba andando aquí para allá por todas las viñas, nos sabíamos todas sus viñas viejas, tal. O sea, he andado muchísimo, muchísimo de su mano. Y entonces, bueno, yo no sé si hay una especie de herencia afectiva en esto del caminar, pero yo creo que cualquier cosa que te enseñan o a la que te acercan de niño como con cariño y sobre todo fomentando la curiosidad, pues se te queda un poco grabado. También cuando empecé a contar esto pensé, igual ahora la gente cree que si no tienes ese tipo de patrimonio afectivo con el camino, ya no hay oportunidad para ti, no siempre puedes cogerle el gusto a la práctica del caminar. Pero sí que es verdad que yo sí recuerdo momentos súper felices paseando con mi abuelo. ¿Y en Madrid qué tipo de itinerario estás construido? Bueno, en Madrid hago como dos cosas. Una, que tiene un poco que ver con esto que os decía del espacio, reclamar el espacio público. Ando porque ya voy a llegar a todos los sitios andando porque me da la gana. O sea, ya es un rollo activista de, ¿cómo que no puedo? ¿Hasta qué, Voy cuál a es ir, tu o sea, radio? ¿Tienes un límite o no? Bueno, diariamente lo que tenga que hacer, ir a trabajar o volver de trabajar. O hacer recados o quedar con alguien, yo qué sé, y el fin de, pues voy a ver algo en Carabanchel, pues me voy andando. O sea, no sé, es como lo voy a, siempre que pueda, lo que siempre cuento, siempre que cuentas con el privilegio del tiempo, que entiendo que el tiempo, bueno, no tenemos siempre el tiempo que querríamos tener, y con el privilegio de la salud igual, ¿no? Pero siempre que pueda elijo ir andando, sí. Y intento, me esfuerzo porque entiendo que es una ciudad, bueno, entiendo y lo sé, es una ciudad muy hostil para el peatón, cada vez más hostil, pero hago este esfuerzo porque me parece que no sé, es una manera de reclamar también un poco nuestro derecho a la ciudad. Es que te voy a preguntar, yo a Madrid voy muy de vez en cuando y se me hace siempre muy dura, ¿no? Sí. Pero siempre pienso, joder, si viviera aquí seguro que encontraría mis maneras, ¿no? Y entonces no sé si esas maneras consisten en irte a los parques y a la casa de campo, a las zonas un poco más naturales, o en la propia ciudad, en el núcleo más duro, urbano, encuentras tu goce también, ¿no? O sea, quiero decir, ¿huyes de lo que es la ciudad o en la propia ciudad tienes también tu...? No huyo, o sea, me quedo en la ciudad. Es lo que te digo, es como mi intento de reclamar así el espacio que nos merecemos. También, bueno, una ciudad como Madrid, cualquier ciudad grande, y Madrid en ese sentido lo es, pues es inabarcable en cuanto a, no sé, a interacción y a posibilidades. Te quiero decir, lo que tiene de hostil lo tiene de increíble, el aporte increíble de escuchar a las vecinas y el tipo de interacción que se suele dar en los barrios, ¿no? Entonces, bueno, dices, me ha costado mucho llegar hasta aquí, no ha sido fácil, pero una vez que estoy aquí me mola ver lo que está sucediendo en el barrio. O sea, por un lado es hostil, pero por otro lado, bueno, tiene otros beneficios. Y también dedicas un capítulo, creo que se titula Caminar sola, ¿no? Has mencionado ya un poco el asunto, claro. Tú dices, bueno, el urbanismo, se habla muchas veces de la perspectiva de género en el urbanismo, cosa que mucha gente utiliza para hacer mofa de eso, ¿no? Como si fuera un invento sin fundamento, pero tú, por ejemplo, cuentas muy bien que estas cosas que hacía Dickens, o mencionas a Shakespeare, hubiera podido hacerlo la hermana de Shakespeare, o, bueno, como decía Virginia Woolf, ¿no? O esto de lo que se nutrió Dickens se hubiera podido nutrir una escritora, hubiera podido salir de noche por la ciudad en Londres. Ese punto de vista es importante en tu libro también. Sí, o sea, es que claro, todas las chicas lo sabemos, desde que eres una niña te das cuenta.
El espacio, no, las mujeres siempre hemos sido, no sé, agentes ciudadanas de segundas en el espacio, de segundas iba a decir, de quinto, bueno, no sé. El espacio público nunca ha sido nuestro, ¿no? Nunca lo ha sido y a día de hoy sigue sin serlo. Hemos hecho pequeñas conquistas, pero no, tú notas que siempre en determinados momentos y a determinadas horas, si eres mujer, pues vas a sentir inseguridad, eso es así. Entonces, claro, yo he pensado un montón en esto. También yo digo en el libro, y es verdad, me esfuerzo, ¿no? Hay veces que digo, todas las chicas lo hemos hecho, te fuerzas, porque hay un momento que dices, joder, no voy a poder yo andar a las 3 de la mañana sola si me da la gana. Y lo haces, claro, lo hemos hecho todas, ¿no? Porque si no, de alguna manera es lo mismo que decirte, eso, reconocerte que eres ciudadana de segunda, ¿no? Pero bueno, eso no deja, una cosa no quita que nos forcemos y que intentemos estar y que se nos vea para que la inseguridad siga ahí, ¿no? Y de hecho recojo algunos datos de algunos informes bastante actuales y que preguntan, ¿no?, a chicas bastante jóvenes si ellas siguen percibiendo inseguridad en las calles y en un porcentaje brutal, que a mí la verdad es que me extrañó porque no pensaba que fuera a ser tan alto. Dicen que se sienten súper inseguras a día de hoy en las calles de grandes ciudades españolas, ¿eh? No me estoy metiendo con, yo qué sé, ciudades que todos apercibimos como más inseguras, ¿no? Nuestras ciudades en Bilbao. Y eso es bastante llamativo. Porque bueno, que tú no puedas caminar la ciudad no solamente es que de alguna manera no puedas llegar a un sitio andando, no, sino que, como tú acabas de decir, pierdes ese contacto con el ahora, con lo cual no te puedes nutrir tu imaginario de lo que te rodea, no puedes conocer ni llegar a conocer muchas cosas, no puedes educarte de igual manera, o sea, dejas de ser ciudadana. Entonces es bastante duro decirle a la mitad de la población, no vamos a facilitar entornos seguros para que tú seas una ciudadana plena. Es bastante chungo. Sí, burlarse de eso, ¿no? Que eso ocurre a menudo, ¿no? Ya la perspectiva de género para el urbanismo, ¿qué tendrá que ver? Bueno, es evidente que, bueno, no, que no debería ser necesario ser valiente, ¿no? O sea, que no tendría por qué ser un esfuerzo extra. Y por eso igual también hablas de prácticas políticas del uso de la calle, ¿no? De marchar. Hablas mucho de las sufragistas, que su sola presencia en la calle ya era un desafío, ¿no? O sea, sí, total. O sea, se manifiesta a través del caminar en la calle. Típicas cosas que damos como por hecho, pero simplemente piensas cuando se ha utilizado el término, se sigue usando, ¿no? Mujeres de la calle, mujeres de la calle, y tú, en plan, o sea, el mero hecho de ser una mujer en la calle, ocupando un espacio sin hacer nada, estando ahí, ya era sospechosa de un montón de cosas, ¿no? Las mujeres, eso, nunca, ni históricamente ni culturalmente, incluso hay leyes, muchas leyes a lo largo de toda la historia que no han permitido el acceso de la mujer al espacio público, y esto es bastante duro. Hablas de muchos movimientos, bueno, que luchan por la igualdad, por la democratización, hablas de las sufragistas, hablas de Gandhi, y yo anoté, un poco más pesimista, anoté la marcha sobre Roma de los fascistas italianos. También caminaron mucho, claro, ¿no? y ellos pensaron seguramente que también era revolucionario. Bueno, eran muy revolucionarios, claro, sí. Era una manera también de echar a andar, o sea, era una manera muy fuerte de echar a andar un país, ¿no? Y llegar a la capital y empezaron caminando los fascistas, ¿no? Bueno, hablas también de prácticas artísticas, de artistas, pero bueno, no sé si quieres también que dejemos... No sé cuánto tiempo llevamos, decidnos, si os apetece preguntar algo, decidnos. Igual si queréis preguntar, intervenir, no sé qué te parece, Adriana. Sí, si ¿Nos fiamos de esta gente? Si crees que pueden hacer alguna pregunta sensata. Sí. Pues no sé, si tenéis ganas de comentar o de preguntar alguna cosa... Es un libro peque, pero... sí, con enjundia, sí. No sé si sois caminantes, qué opináis de Bilbao como ciudad para caminar, porque has hablado del río, también es una ciudad que recupera un río de una Bueno, una totalmente, ría. o sea, aquí también ha sucedido, se recuperan las riberas para pasear. Yo creo que, Ander, tú conoces más el caso de Donosti, ¿no? Claro. Pero el caso de Bilbao y el caso de Vitoria son también ejemplos. Vitoria fue la primera capital vasca que empezó a pensar en verde, por ejemplo, ¿no? Es decir, y su anillo verde, pues yo creo que es la envidia de muchas ciudades, ¿no? Bilbao, lo que decíais antes de estar de espaldas a los ríos, lo que pasaba en Logroño, en Bilbao era todavía más salvaje. O sea, primero, no podías llegar al río. Estaban los diques y estaban los barcos. Y estaban los astilleros. Y de repente, cuando cayó la industria, se recuperó eso para el paseo. Es decir, porque decías antes de que sí que hay ciudades
que han dado algunos pasos, seguramente todavía son escasos, y sin embargo hay ciudades que todo lo contrario, que por ejemplo, pues, hablar de Madrid, pues desde que está el PP otra vez en la alcaldía de Madrid, Sí. pues... No quería mencionar justo eso, pero bueno, era obvio. Sí, pero fue curioso cuando llegaron y dijeron, esta tontería de los espacios verdes, de los paseos, de la zona, ¿cómo se llama la zona central esa de Madrid? Madrid Central. Madrid Central y tal, eso es una tontería. Lo quitaron, la Unión Europea, la Comisión Europea les metió una hostia de cojones y tuvieron que recuperar la mitad de las Sí, cosas. pero la han recuperado así como Sí, nominativamente. No... quiero decir que Sí, Cosas de hippies. va por barrios. El walk andar. Sí, eso es. Bueno, ahí el caso contrario es el de París ahora mismo, ¿no? Sí, Claro. está bien mencionarlo. Sí. Ese referéndum que hicieron Sí. y votó la gente por peatonalizar un montón de calles más. Eso da un poco de esperanza, ¿no? Un poco de... Y luego además lo que a mí me llama la atención de París, porque muchas veces muchos políticos, ¿no? Muchos técnicos de ayuntamientos dicen, no, es que todo esto tiene unos costes, tal. O sea, las acciones que han implementado en urbanismo en París es que son muchas veces simplemente en los coles haber quitado como las losetas y haber que lo que han hecho es que ahora todo tiene tierra batida, porque eso han descubierto, bueno, pues que si quitas el cemento, la loseta, todo eso ya bajas como no sé cuántos grados, ¿no? Bueno, esa Pero es otra también, es que claro. simplemente, en fin, no digo yo que no les haya llevado algo de preso a hacer eso, pero ya me dirás, quitar unas losetas y tierra batida y Pero han poner... llevado la teoría de los jardines a las calles. Sí, Porque exacto. en los jardines parisinos sí había tierra batida. Sí, 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 Claro, exacto. llamaba la atención porque cuando ibas por primera vez a París manchabas. decías, Sí, joder, sí, te sí. manchas todo. Que ¿verdad? asfalten un ¿Qué poco es esto, esto? ¿no? Qué cutre. Exactamente. Y ahora resulta que es todo lo contrario, que hay que llevar Bueno. esa forma de ver el paseo al resto de las calles. Pues eso, y la alcaldesa en algunos parques lo único que hizo es gastar algo de dinero en mobiliario urbano. Lo único que hizo es poner como más bancos, más mesas y de repente la gente simplemente quedaba a pasear y a sentarse en unas sillas en un parque. Otra vez, claro, depende de la idea política que haya detrás, Claro. pues a lo mejor hay algunas cosmovisiones políticas a las que no les interesa que tú no consumas, ¿no? Que prefieren que vayas a un bar y consumas que te vayas a un parque y te sientes en una silla, ¿no? O sea, siempre, claro, por supuesto hay ideología detrás, pero que son intervenciones en la ciudad bastante baratas y que cambian un montón la vida de la gente, porque todo es que esto es una cosa que, vamos, yo veo clara. Lo que suceda en las calles y en las aceras de la ciudad tiene grandes implicaciones en tu vida y en tu día a día, o sea, no es un asunto menor, o sea, yo creo que es un asunto muy relevante. Esto porque iba... Ah, bueno, yo quiero que Ander cuente lo del paseo y Donosti, que esto me gusta mucho. No, Lo del Monte Ulía, ¿no? No, bueno, también. no, que lo comentaba ayer Adriana, que hablamos por teléfono, que igual no somos ya muy conscientes, porque es una historia antigua, pero en Donosti en el siglo XIX, a ver, Donosti toda la vida ha sido la parte vieja, ¿no? Que estaba amurallada, era una ciudad mínima, muy pequeña. Entonces, cuando derriban las murallas a mitad del siglo XIX, empieza a haber proyectos se empieza a expandir la ciudad y a qué nos dedicamos. Y hubo un proyecto que consistía en cerrar la bahía y hacer un gran puerto industrial y llenar eso pues, de almacenes, de puertos, de vías de tren. Y el proyecto está, de hecho, si conocéis la zona donde está el Peine del Viento, hacia la isla hay un muro a medias. Cuando baja mucho la marea se ve. Sí. Ahí había un proyecto de cerrar la bahía para hacer un puerto industrial. Pero como en esa época empezaba el turismo aristocrático, que iban los reyes a veranear y tal, decían, no nos vamos a cargar este paisaje que tenemos, y entonces construyeron el Paseo de la Concha para que la gente caminara. Es decir, la apuesta económica de la ciudad, le decía Adrián, al final era caminar. Es decir, era pasear, ir a la playa, verse, dejarse ver. No nos vamos a engañar, no era una cosa para el pueblo, era una cosa muy aristocrática, ¿no? Pero la apuesta de la ciudad era, vamos a dejar la bahía como un espacio inútil, digamos, improductivo industrialmente, pero va a ser bonito. Entonces nos vamos a especializar en ser bonitos y en que la gente venga a pasear. Yo cuando veo la bahía digo, ahora podría venir un iluminado, ahora ya es tarde, pero alguien podría decir, Sí. ¿qué espacio desaprovechado? Vamos a poner fábricas, ¿no? Bueno, seguro que mucha gente lo piensa. Ahora yo ya creo que no, yo creo que a la ciudad le ha ido medio bien así, Sí. pero era una discusión de la época y curiosamente ganaron pues los que dijeron, no, esto hay que preservarlo bonito para pasear. Claro, ¿por qué? Porque venía la reina, porque venían los aristócratas, no era una cosa para hacer un favor al pueblo, por supuesto, pero yo tengo la impresión de que Donosti no se entiende sin pensar que fue
refundada como una ciudad para caminar. Mira, el Paseo Nuevo, que el nombre también tiene narices, porque tiene más de 100 años, pero es como el Camp Nou, que tiene 60 años y sigue siendo el Campo Nuevo. El Paseo Nuevo, no sé si conocéis San Sebastián, muchos supongo que sí, es un paseo que da una vuelta al Monte Urgul, no tiene ningún sentido práctico, no tiene ningún sentido, o sea, es para, tú estás en la parte vieja, das una vuelta al monte y vuelves al otro lado, o sea, en vez de hacer 500 metros haces 3 kilómetros. Ese paseo se hizo, ¿para qué? Porque era un paseo bonito en el mar. Entonces es un urbanismo pensado en caminar y disfrutar del paisaje. Pues es alguna cosa buena nos ha dejado, ¿no? Hablamos de Josécho. De Josécho, que sale en el libro, Josécho. Sí. Hablo tú de No, Josécho, tú, ¿no? que era tu libro. Pero no, el Es libro es que tuyo. el libro... Es que en el libro recojo una historia que cuenta Ander en un libro suyo, pero es que tú le conociste, yo no. Bueno, lo cuento rápido, pero yo hace muchos años estaba haciendo una serie de reportajes y el Monte Ulia, que es el que está entre San Sebastián y Pasajes, es un monte costero con unos senderos, muchísima gente va por allí caminando, unos senderos maravillosos, acantilados, un bosque muy bien preservado, y nadie sabe o nadie sabía que eso está así porque un señor decidió ir todos los días del año a quitar las zarzas, a recuperar los caminos que hubo allí en un tiempo, y yo fui a hacer un reportaje con este hombre y me quedé fascinado porque yo fui a hacer un reportaje sobre el Monte Ulia, era un encargo medio turístico, para el Diario Vasco cuenta que la gente vaya a hacer una excursión y tú explica que hay ahí pues, restos de un fuerte militar, no sé qué. Y yo me di cuenta que el reportaje era Josécho, era un personaje fuera de lo común, porque él iba todos los días, bueno, menos el primero de cada mes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él iba a cobrar la pensión. Ah. Iba con la Pues sí, cartilla, cobraba. iba a pasar la cartilla a cobrar la pensión. El resto de los días iba, no se lo había pedido nadie, nadie le daba dinero, nadie sabía ni que estaba haciendo eso. Y él recuperaba los senderos de su infancia. Yo le pregunté, ¿por qué? Llevas 30 años en Ulia, hay más montes. No, pero es que No, yo era que- su monte. era su monte, iba de chaval, yo luego vine de adulto, se habían perdido todos los caminos, nadie los cuidó, y me decía, ahí, ¿ves cómo hay una fuente? Se oye pero no se ve entre las zarzas. Yo ahí me di el primer morreo con una chica, me lo di ahí. Lo que dices tú de los sitios para pasear del amor, ¿no? Sí. También hablas de paseos. Y este hombre tiene una capacidad de observación tan grande. Mira, es que yo hablo siempre de esta historia, voy a veces a dar charlas a universidades, a alumnos de periodismo, y les pongo las fotos de Josécho. 2 veces al año yo hablo de Josécho, este año van a ser 3, gracias a Adriana. Lo de caminar concentrado, o sea, como periodista tú vas a observar, ¿no? Y ya termino enseguida, perdonadme. Pero Es que es a los chicos y chicas les explico, mira, Josécho me propuso hacerle una entrevista en su barrio, en una cafetería. Yo le pedí, por favor, si yo podía ir con él a caminar por sus senderos, porque yo quería verlo en su terreno. Y hubo un momento que Josécho, que está todos los días del año ahí, iba todo el rato así atento, y vio unas piedras en el camino, y me dijo, joder, pero si he estado la semana pasada arreglando esta parte del camino, alguno ha subido por aquí y me ha tirado esto, y yo pensé, Se sabe las piedras. si alguien mueve una piedra, este hombre se da cuenta. Entonces, cuando tú tienes que escribir y caracterizar a un personaje, yo les digo a los estudiantes de periodismo, tú puedes escribir, Josécho es una persona muy observadora, pero eso es una frase muy pálida respecto a describir cómo él ve unas piedras. Claro, él en la cafetería no te va a decir, yo cuando voy por Ulia veo una piedra fuera del lugar y me doy cuenta. Entonces, caminar es algo que yo aprendí con Josécho hace muchos años y que aplico cuando voy fuera a otro continente. O yo tengo que caminar con la gente, ir a los sitios donde viven, donde trabajan, porque les veo en acción. Entonces, caminar es muy productivo. Parece que pierdes el tiempo, toda la mañana andando, si puedes hacer una entrevista en media hora. Pero si pasas todo el día con él, o la mañana por lo menos, él te da tanto caminar con la gente que ya está. Nos quedamos con... Pero es curioso porque los regímenes autoritarios o no democráticos consideran la ley de vagos y maleantes Total. andar Sí, sin algo propósito. que va sin Sí. propósito, Sí. algo contra el sistema. Sí. Entonces, sí, claro, decir, el andar, y eso lo cuentas tú muy bien en el libro, Adriana, el andar es casi revolucionario en ese sentido, ¿no? Además, es improductivo desde el punto de vista capitalista. Vamos a decir, no se Luego puede es algo monetizar, vamos. contracorriente. Sospechoso. Sí, sospechoso, eso es. Y perdona, tú me has dicho que en las entrevistas que te están haciendo a veces te preguntan los 10.000 pasos o como si Sí, fuera yo de 10, no sé Fitness, ¿no? nada de eso, y yo lo siento, pero es que yo... andar como fitness, como Eso deporte, no. ¿no?
sea, no. De hecho, estoy pensando, voy a leer un poco ya como para cuando me hagan la pregunta saber qué decir. Porque, hombre, he oído hablar de los 10.000 pasos, pero no sé por qué 10.000, o sea, no sé Los nada. han reducido a 6.000, ¿eh? Ah, bueno, en Sí, fin. Porque la gente se Solo cansa son mucho. menos. No. Creo que hay una cita en el libro que dice que andar no es un deporte. No, jope, o sea, hay millones de deportes. O sea, no, Sí. andar no es un deporte. El otro Yo día puso, Alberto Moyano puso en Blue Sky una cita de Aldous Huxley en Un Mundo Feliz. Decía, velamos para que todos los deportes al aire libre entrañen el uso de artilugios sofisticados. Ahora, incluso andar es algo que se mide, ¿no? Zapatillas de Sí, zapatillas, no sé Sí, qué. pero zapatillas inteligentes. Claro, además. desde ese punto de vista ya ha entrado en el sistema Claro, capitalista. claro. Alguien Sí, se está eso es. Y forrando ahora con hay este tema. en muchas tiendas eso, el atrezo para ir a andar. Yo, mira, o sea, para algo que tenemos realmente sencillo, que todo el mundo pueda hacer, ¿no? O sea, siempre que estés un poquillo bien. Bueno, incluso que hablábamos antes, incluso para personas que a lo mejor no, pues no tienen una movilidad del 100% y tal, pero es tan satisfactorio el hecho de desplazarte, estar en tu entorno, o sea, interactuar y ver lo que te rodea y estar al día de lo que sucede en tu barrio o en tu pequeña manzana o lo que sea, que da igual, que no tengas la capacidad de los 10.000 o 6.000 pasos, ¿sabes? Que no es Son necesario. notas con las personas mayores que incluso están en silla de ruedas, Mm, que pueden estar mustias todo el día, pero que si las sacas mm. y las pones a pasear por su entorno habitual, parece que reviven. Sí. Y empiezan a contarte cosas y a acordarse y ya. Es muy interesante. Total. Hombre, si quieres estar un poco al tanto de lo que pasa en cualquier... O sea, yo, esto me mola bastante, si voy a Logroño o a mi pueblo de La Rioja, lo que sea, el hecho de solo sales a la calle, vas a los vigías que dice Jane Jacobs, que son las personas que son como los puntos de referencia, ¿no? De un barrio, al pescatero, a la panadera, ¿no? Haces el circuito, los ves, ya te cuentan, pues no sé qué, pues la vecina de no sé qué, no sé qué, Sí, lo saben pues el monte golpe de setas, ¿no? Y tal, o sea, ya sabes, ¿no? Tienes los 4 o 5 detalles y ya está, o sea, ya sé todo, ¿no? Y imagínate si no tienes esa posibilidad, ¿no? de interactuar con los vigías de un barrio, de una calle. También da un poco de miedo esto que cuentas. Le llaman vigías, yo creo que es Sí. una traducción, sí, pero siempre hay personas, yo que sé, que son como el asidero del barrio, ¿no? Sí, Mi mujer Tienes- dice que desde que soy jubilado soy mejor periodista. pues totalmente. Porque ahora me entero de todo lo del pueblo. Paseo mucho por el pueblo y entonces todo el mundo me cuenta. Sí. Eso es algo que hacen también los países nórdicos, lo de que todos los niños van al colegio más cercano porque el pueblo lo vigila, los Sí. protege el mismo entorno, ¿no? Es un poco lo mismo también. Está el panadero. ¿Habéis visto? Yo lo he visto un par de veces. Un diagrama, un mapa, que creo que era en Inglaterra. Un mapa de un pueblo en el que marcaban el bisabuelo desde su casa hasta dónde le dejaban ir solo a los 6 años. Iba a pescar a no sé dónde. Y de generación en generación, cómo se ha ido reduciendo, No sé, de un niño de 6 años hoy en día no puede ir ni de aquí al otro lado. Y el bisabuelo pues hacía Guay, 8 guay. El niño de kilómetros. 6 años está concentrado en el Sí. parque de juegos. Sí, sí, eso es, está en un recinto. Eso es, No puede tiene moverse. libertad de... No. sí. Y no sé si hay en otras ciudades. Ahora estoy recordando que en Córdoba también hay como un plano que te marca, como si fuera más o menos un plano de un metro, pero Ah. te marca las distancias. De Sí, aquí a aquí sí. tardas 30 minutos. Sí, eso lo he visto en varios sitios. Sí, Sí, el sí. metro a pie o el metro Sí. a minuto. Sí, a un minuto. Metro a minuto o algo Sí, así. sí, 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 sí. sí. Esas cosas también. Pues qué bien, chicos y chicas. ¿Queréis algo, o sea, no sé, alguna pregunta más? No sé qué hora es. ¿Qué hora es? A las 8 Ah, bueno, pasadas, sí. bien. Eso, alguna cosa, en fin. Bien. El vídeo lleva 54 minutos, creo que os quedan 6. Más rápido, cuenta el Joder, chiste. Kubrick. A A Kubrick no se le puede dejar con la cámara. Bueno, si no metemos créditos. Pero ¿quieres decir que se acaba o que hay que rellenarlos? Yo creo que debería llegar a la hora. Vale, sí, venga, Yo- hay que- Yo suelo ver los vídeos de Joker luego en casa. Sí, Este venga, no, no, pero no. claro, me gusta que me tenga entretenido un buen rato. Ah, vale. Entonces, Luego por el resto de Es la como gente. bailar. Eso es. Nos queda mucho del libro, Adriana. Aquí hay bueno, pero es las que... instalaciones artísticas, hay muchos temas ahí, ¿no? Para hablar. Sí, bueno, es que tiene como varios capítulos y cada capítulo trata un tema más o menos y lo cierra, ¿no? O sea, más o menos. Por eso son temas como bastante variados que tienen que ver con caminar y con andar. Cuentas la historia. Bueno, cuenta la que quieras. ¿Cuál? No, No, dime. digo, me ha venido la de Abramovich, Ah, sí. que camina por la muralla china. Bueno,
No sé si eso te parece. Sí, Se encuentra sí. resulta- Bueno, ella, Marina Abramovic, sabéis quién es, y en aquella época, durante bastante tiempo, tuvo un novio, Vlad. Los dos siguen siendo, vamos, artistas de la performance radical porque utilizan como herramienta de expresión, ¿no? En general su cuerpo, o sea, fuerzan su cuerpo y lo fuerzan las situaciones para generar pues sensaciones en el público, ¿no? Para provocar, básicamente, y ponen su cuerpo muchas veces al límite, ¿no? Casi siempre al límite en sus intervenciones artísticas. Entonces decidieron, eran ellos pareja, artística y pareja en la realidad, caminar la muralla china. Uno iba a salir de la parte occidental, la otra en la parte oriental, y se iban a encontrar en el punto medio. Y en ese momento iban a llevar a cabo un rito para esposarse, para casarse. No creo que fuera el rito católico, no sé qué rito, se iban a casar, ¿no? El rollo era que, claro, la muralla china no la atraviesa muchas personas y sobre todo nadie bueno, a lo mejor hace, no sé, pero bueno, nadie la había recorrido de una punta a otra punta en el siglo XX, ¿no? Entonces tuvieron que gestionar un montón de permisos al gobierno chino y el gobierno chino no les daba la totalidad de licencias porque aparte la muralla pasa por muchísimos estados, muchas partes de China, ¿no? Diferentes, tenían que pedir un montón de licencias. Se retrasa tanto que, bueno, estos dos dejan de ser novios, ¿vale? O sea, aparte es que iba a ser como una acción, porque ellos siempre son como, Marina Abramovic es muy espectacular, muy teatral en sus puestas en escena, entonces lo querían grabar. Entonces ellos iban a ir andando de facto por la muralla, pero luego iban a llevar un equipo de gente grabando, ¿no? Entonces, bueno, eso hacía que las licencias, lo que tenían que conseguir, los papeles, fuera más complicado. Lo consiguen al final, pasan los años, pero lo consiguen y deciden que van a hacer la caminata igual. Son 5.000 y pico kilómetros cuadrados que hicieron, lo hicieron. Uno salió vestido de azul, ella vestida de roja, así todo como muy espectacular, y estuvieron andando bastante, como un mes y pico, o casi 2 meses, Y claro, la idea, lo que querían contar un poco es lo solitario que es transitar la vida, ¿no? O sea, porque aunque tú te vayas a casar con una persona o compartas algo con esa persona, mucho del tiempo en esta vida vas a estar solo, vas a caminar solo y vas a tomar decisiones solos y solas. Entonces les grababan en la soledad máxima que es transitando esos paisajes ahí. Y llegaron, coincidieron en un punto más o menos medio, se saludaron, se dieron un abrazo y se fue cada uno por su lado y no volvieron a hablar hasta pasados 20 y tantos años. El epílogo, que es precioso. Sí, el epílogo. pues hubo en el MoMA fue otra intervención de Marina Abramovic, que ella lo que hacía era, estuvo bastante tiempo, como un mes y pico, sentada en una silla y en una mesa, y si tú entrabas a la sala del museo te podías sentar con ella y mantenías unos segundos la mirada, ¿no? Creo que Sí, era, la o sea, mirada ella era. estaba así. Eso se ha ido muy famoso, hay vídeos por todas Sí. partes, ¿no? Entonces ella no sabía quién iba, lógicamente, quién iba a entrar en la sala a interactuar, pero en una de estas va Ula y se sienta. Habían pasado 20 años desde la muralla china y esto está grabado y hay fotos y todo porque es el encuentro de los dos. Súper emocionante. 20 años así. Los dos se emocionan. Sí, se emocionan, lloran los dos. Sí, Sí, joder. lloran y tal. Y ya está, el fin de la caminata. Esta, desde luego, no sé si es la mejor caminata de la historia, pero desde luego la más publicitada, la más espectacular. Ahora habrá un runner que lo haga en 17 horas. Así Bueno, hubo gente que pensó que China iba a sacar de ahí filón, pero no. Bueno, si hubieran No. sido vascos, se cruzaban, hacían opa, y sería con la bombona de butano. hubiera sido otra cosa. Pues, Oye, voy a decir que Adriana ha sido muy generosa y os ha contado todo el libro, pero aún así, No, falta mucho. aún así os recomiendo, sobre todo porque estamos con libreros, que lo compréis para que os lo dedique, para que lo regaléis y para que lo leáis y con todo lujo de detalles, ¿no, Adriana? Porque si no, aquí estamos... bueno, muchas gracias, es verdad. Yo creo que ha quedado bastante bien. ¿Hemos llegado a la hora, Spielberg, o qué? Yo creo que se puede Se ser. puede. Bien. Con créditos ya está. ¿Cómo lo ves, Adriana? ¿Qué hacemos? Pero ha estado muy guay este epílogo, ¿eh? ¿Ves? Está muy Pues bien. no lo vamos a ¿Ves? Los estropear. epílogos siempre- Joder, los artistas. Como sois. Aplausos por la presentación. Gracias.